are free and sure to disagree with the law. Krasnaya Armia en la zona de Guantánamo. You pointed out the police so busy arresting. La construcción de una sociedad. Hola amigos y amigas, hoy vamos a abordar el arma conocida como carro de combate o más comúnmente llamada tanque. Esta es el arma que ha venido a sustituir a la caballería en la guerra moderna. Desde su impresionante torreta se domina el terreno y su avance es casi imparable. En la batalla de Kursk, los blindados del Ejército Rojo se ganaron un aura de imbatibilidad que duraría hasta la reciente invasión de Ucrania. Sin embargo, durante la Guerra Fría, su papel más destacado lo adquirieron al aplastar las poquísimas insurrecciones de la población civil que se dieron en el bloque de los países del socialismo real, como así se autodenominaban, o bloque comunista, como la ocurrida en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968. David Díaz Bravo, nuestro experto en armamento, os explicará en este vídeo los diferentes modelos de esta impresionante arma con la que el Pacto de Varsovia amenazó a los países de la Europa occidental con ser ocupada, cada vez que surgía una discrepancia geopolítica. Espero que lo disfrutéis. Hola amigos de Lugares de la Guerra Fría. Vamos a comenzar un pequeño programa que va a consistir en una pequeña guía sobre los carros de combate soviéticos o los carros de combate del Pacto de Varsovia durante lo que fue toda la Guerra Fría. Solo vamos a ver a modo de un pequeño resumen y viendo los diferentes modelos y características para, que todo el mundo sepa un poco de lo que hablamos cuando hablamos de estos vehículos, de esos tanques, carros de combate del Pacto de Varsovia. La mayoría o todos los que vamos a ver realmente eran de fabricación soviética y algunos se permitieron fabricar bajo licencia en algunos de los países aliados del bloque del Este, pero realmente los que usaban todos los países del Pacto de Varsovia pues eran diseños soviéticos. Vamos a empezar con el primero de ellos, que sería el T-54. Y el T-55 son el T-55 pues digamos que deriva del T-54. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y en la primera época de la Guerra Fría, pues los carros soviéticos eran los T-34-85 con cañón de 85 milímetros y los carros pesados eran los Joseph Stalin el 2 y el 3. Duraron poco tiempo porque llega el T-54 que lo diseña el famoso ingeniero Alexander Morozov, que había sido el diseñador del T-34 en una factoría que hoy en día es muy famosa, que es la de Kharkiv o Kharkov, la KMDB, que Ucrania es donde ha producido pues sus carros de combate. Ahora me imagino pues que estará bastante tocada esa factoría y los producirá en otro lado. El T-34 también se había producido en Nizhny Tagil, que era la otra fábrica principal soviética de la época durante la Segunda Guerra Mundial. Pues la original, digamos, de carros de combate soviéticos era en Kharkov y cuando tienen que evacuar la producción al otro lado de los Urales, pues la llevan a Nizhny Tagil y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues mantienen abiertas las dos factorías que van a competir entre ellas, a pesar de que en teoría el tipo de gobierno comunista o socialista comunista de la Unión Soviética pues no propugnaba, digamos, esa competencia capitalista que existía en el mundo occidental. Sin embargo, la hubo. Veremos después algún detalle. El T-54 se comienza a diseñar al final de la Segunda Guerra Mundial y parte de la base de un carro, que es el T-44, del que se llegaron a hacer unos 2.000 ejemplares. Los primeros T-54 son muy similares a al T-44, pero llevan un cañón rayado de 100 milímetros, que sería lo que le haría mundialmente famoso. Comienza el T-54. Su número no tiene nada que ver con el año de entrada en producción, porque entra en 1947 en Nizhny Tagil y en 1948 en Kharkov.
En 1955 llegó la primera versión, que es el T-54A, que es la más extendida que hemos visto. Lleva un faro infrarrojo para visión nocturna también del conductor, uno arriba y otro abajo. Y tenía un sistema novedoso que era que inyectaban combustible en el tubo de escape y formaba una cortina de humo sin tener que llevar lanzagranadas de fumígenos. Tenía también el snorkel para el vadeo profundo, que eso es algo muy, muy soviético para cruzar todos los ríos que se podrían encontrar en caso de tener que invadir pues, el territorio occidental. Era un carro pequeño, bastante incómodo para la tripulación. Eso sí, la forma redondeada que tenía la torre pues, le daba una buena ocasión para sobrevivir en el campo de batalla de la época. Y con este se llegaron a realizar pruebas atómicas de hasta 15 kilotones. Colocaron el carro de combate a unos 900 metros del epicentro de la explosión y se dieron cuenta que sí podía resistir la tripulación, y entonces le diseñaron un modelo de protección NBQ, nuclear, biológico y químico, que ya se instalará sobre todo en el siguiente, que es el T-55. Hay una curiosidad con este, que es en el año 56, uno de los T-54 es capturado por los británicos en Hungría durante la famosa revuelta, y uno de ellos pues misteriosamente acabó dentro de la embajada británica en los jardines, y se lo llevaron los británicos, lo estudiaron, y es cuando ellos se dan cuenta que la munición de sus carros de combate en aquella época, que era de 84 milímetros, no podía perforar la torre del T-54. Y entonces cuando comienzan a desarrollar los británicos su famoso cañón de 105 milímetros, el L7, que cuando hagamos un programa sobre los vehículos aliados o de la OTAN, hablaremos de él. El T-55, que es el desarrollo del 54, entra en servicio en 1958. Este ya lleva pues la protección NBQ y bueno, mejores direcciones de tiro, mejores sistemas. El cañón va estabilizado, es uno de los primeros, el primero soviético que lleva una estabilización en 2 ejes, no en los 3 ejes, pero sí en 2. Lo habían copiado un poco de los Sherman que habían tenido en la Segunda Guerra Mundial los soviéticos, que venían estabilizados en un eje, y bueno, aprovecharon esa tecnología. El T-55 ya llevaba un cañón rayado de 100 milímetros con un evacuador de gases, que lo vemos aquí en estas imágenes, en la parte delantera del tubo, y era pues la manera más fácil de distinguir el T-54 del T-55. Era un buen carro también. Y llevaban después, ya con los años, a partir de los años 70, les ponen unos telémetros láser encima del tubo, que son unas cajitas que se ven, y la ametralladora de 1270 para combatir a los helicópteros contracarro, que cuando diseñan los dos carros, el T-54 y el T-55, hasta los 70 no llevaban ametralladora. Los soviéticos consideraron que no era necesaria la ametralladora en la parte superior del carro de combate, porque no lo necesitaban. Esta serie sería el carro de combate más producido de la historia mundial, 95.000 ejemplares que se produjeron en las dos factorías de la Unión Soviética, los polacos bajo licencia y los checoslovacos también, y después los chinos, que construirían unas copias que son los tipo 59, 69 y 79, que se han vendido los tiene China y se han vendido por muchos lugares del mundo. Unos 13.000 llegaron a construir los chinos. Este ha entrado en combate sobre todo, ha habido 91 países que lo adquirieron y entraron en combate pues, en las guerras de África hemos visto muchos, y ahora en la guerra de Ucrania también hemos visto los T-54 y T-55. El siguiente carro de los soviéticos es el T-62. Es una versión mejorada del T-54-55. Lo diseñan en Nizhny Tagil, la competencia de Morozov. VZ se llamaba la fábrica de Nizhny Tagil. Y tiene el primer cañón de animalisa que se monta en un carro de combate de cualquier país. Primer cañón de animalisa, es decir, no va el cañón rayado, sino que el proyectil va a través de un tubo que es totalmente liso por dentro. Esto le da pues la opción de poder disparar proyectiles perforantes en forma de flecha, que no se podían disparar si el tubo era rayado. Era imposible.
fue una gran innovación en esa época y se diseñó para ser el carro de combate principal del Pacto de Varsovia. Bueno, más bien del carro de combate principal soviético, porque la URSS nunca exportó este carro al resto de países en principio. Después ya lo van cediendo, pero en principio no lo llevan a sus aliados, que les dan solo los T-54 y los T-55. Por ejemplo, pues también era muy caro porque a Polonia sí se lo ofrecieron, que era Polonia y Checoslovaquia, que eran dos de los países principales del Pacto de Varsovia, pero como costaba mucho, era muy caro, pues estos países pues no rechazaron la compra. La OTAN consideraba, en los 70, consideraba que el T-62 era el carro principal soviético, y ya no lo era el T-64, pero ese carro no se conoce en Occidente hasta casi los años 80, o sea que durante bastantes años la OTAN Occidente, estuvieron bastante despistados con cuál era el carro principal de los soviéticos. Era un buen carro, este cañón de 115 milímetros era muy capaz contra la mayoría de los blindajes occidentales de la época y entró en servicio pues en 1961. Tenía un blindaje adicional en la torre, que era superior, aunque la forma es parecida a la de los T-54-55, es un poco más largo, la torre es diferente, tiene mayor blindaje, la torre, obviamente, el anillo es mayor para contener el cañón de 115 milímetros y tenía estabilización automática en 2 ejes y también podía disparar en movimiento, pero a baja velocidad. Más o menos la tasa de acierto era un 70% a 1000 metros. Después pues se va mejorando con equipos NBQ, visión nocturna pasiva o infrarroja para los jefes, medidor óptico de distancia, más adelante pues telémetros láser y el snorkel para vadear. Y también le meten, a partir de los años 70, le meten la ametralladora en el techo, que como todos los carros soviéticos anteriores al 72, 74, pues no lo llevaban. Aquí en esta foto pues vemos, son carros soviéticos de primera generación y llevan la infantería ahí encima como en la época. Podemos ver que lleva el evacuador de gases, lo lleva ahí en el centro del tubo y es una de las maneras más sencillas de distinguir aunque no se parece tanto a los T-54-55, pero bueno, fijándose que lleva ahí el evacuador de gases, pues se distingue bastante bien. Como vemos, el tamaño comparado con las personas, pues son vehículos con una silueta muy baja, lo que les hacía más difícil ser alcanzados en el campo de batalla. Con este carro se despliega en Afganistán con un blindaje adicional que le ponen en la parte delantera, y que es el T-62M, con mejor motor, un blindaje que llaman blindaje en herradura BDD, que era un blindaje que le subía la protección de acero hasta 240 milímetros, era un buen blindaje. Se han visto ahora en la guerra de Ucrania. Este de aquí pues es el que vemos aquí es con el sistema operativo de protección activa DROT que se usó en algunos T-62 que se desplegaron en Afganistán durante la guerra y es el primer sistema, digamos, activo que daba protección a un carro de combate. Hoy en día está más de moda. Lanzaba pues podía lanzar humo, lanzaba una especie de metralla con una especie de radares o detectores que tenía, y si un proyectil se acercaba al carro pues lanzaba una cortina de metralla a una determinada distancia, 30, 40 metros del vehículo, y podía destruir el proyectil entrante. No se llegó a usar este sistema, se probó, pero no se llegó a usar y solamente lo conservó la infantería de marina, la infantería naval soviética, pero lo utilizó en carros de combate T-55 de los que tenía. El T-62 es el primer carro soviético que puede disparar un misil anticarro a través del tubo, que llegaba a unos 4000 metros ese misil, y era una modificación muy curiosa que los carros occidentales no tenían, excepto el prototipo, que lo veremos un día, el Sheridan o el M62 o el MBT-70, que sí podían hacerlo, pero en Occidente no tuvo mucho éxito esto de disparar los misiles contra carro desde el tubo,
pero los soviéticos sí lo cogieron como algo normal. Les daba una gran ventaja porque habitualmente el alcance con cañón pues son 1500, 2000, 2500 metros, 3000 como mucho, pero 4000 metros es mucha distancia. Este proyectil, pues el misil pues iba guiado por láser, o a veces iba por cable, otras veces iba por radio, según el tipo de misil que llevaran. El equivalente a los T-62 pues son los M60 y los Cheftine, el británico y el americano. Y los soviéticos pensaron que cuando llegan estos, los M60 y los Cheftine, el T-62 no va a poder con ellos, aunque realmente sí podría contra ellos, pero ellos piensan que no, y entonces empiezan a diseñar el T-64, que lo diseña Morozov, el mismo del T-34 y del T-54. Los T-62 pues servirían unidades de primera fila hasta que llegan los T-64 o T-72 que los van sustituyendo. La tripulación de estos carros que hemos hablado son de 4 hombres porque no llevan cargador automático, entonces llevan pues los 4 tripulantes como durante toda la época. Este que tenemos aquí pues es un T-62 de Afganistán, que vemos pues que lleva el blindaje en herradura en la parte delantera, el foco infrarrojo ahí encima del tubo, esa cajita que también está encima del tubo es el telémetro láser, y bueno, todos los aditamentos lleva una camisa térmica en el cañón, que eso servía para que el tubo se calentara menos, y así que el proyectil pues siempre fuera más efectivo, más preciso. Es una especie de camisa de refrigeración, por eso no se ve tan bien el evacuador que está ahí en el centro, y vamos a ir la tripulación de 4, aunque hay otro arriba, no sé cuál es, pero uno de ahí sobra. Realmente iban 4 tripulantes. Vemos que también lleva rejas para los contracarro, para los RPG que le podían disparar pues los muyahidines. El siguiente carro soviético es el T-64, que este sí ya es el carro de combate principal, sustituye a los T-62 y es un revulsivo mundial porque es poco conocido, pero introduce un montonazo de novedades técnicas que Occidente no había desarrollado. Se empieza a desarrollar, a estudiar ya en los años 50, y los primeros vehículos entran en servicio en el 63, pero bueno, entran con muchos problemas y, como decía antes, pues es secreto para Occidente, no se entera que existía hasta el año 76, que es cuando llegan los primeros T-64, la RDA, y son detectados allí en una división acorazada, que es la 14, la división motorizada acorazada, que es la 14, que estaba en Göteborg, cerca del famoso aeródromo de Göteborg. La OTAN confundió estos carros, pensaban que eran T-72 porque se parecen bastante, pero no eran iguales. Lo que llevaba era un cañón de animalisa también de 125 milímetros, que era ya muy efectivo contra cualquier vehículo occidental contemporáneo e incluso de los que vienen después. Es el cañón que llevan ahora todos los carros que vemos en la guerra de Ucrania. La mayoría de los modernos rusos llevan versiones mejoradas de este cañón. Es el primero que lleva cargador automático. La tripulación, pues claro, solamente son 3 personas ya. Lleva esos cargadores de carrusel que van debajo de la torre, van girando y van con un sistema hidráulico, van metiendo los proyectiles y las pólvoras por separado, lo van metiendo en la recámara y después pues se dispara. Tenía una coraza muy bien estudiada, que llevaba ya lo que se llama compuestos blindaje compuesto, que aquí vemos en esta imagen pues unas bolas de corindón, que vemos esas bolas van integradas dentro de todo la coraza que rodea la torre. Lo vemos ahí en pequeñito, esas bolas blancas. Es un metal era un metal muy duro. Y bueno, son los primeros que diseñan ese tipo de metales que ya se salen un poco de la coraza de acero normal fundida o laminada o la que se usara. Este tenía ya también bastante capacidad nocturna porque tenía unos visores pasivos los de infrarrojos activos que podían llegar a 1200 metros. Los soviéticos no diseñan durante toda la Guerra Fría visores termales, la visión térmica, porque ellos se centran en el infrarrojo y en la visión pasiva. La pasiva es aquella que no emite nada y se aprovecha de la luminosidad que hay en el ambiente, como la luz de las estrellas, la luz de lo que refleja la luna. Pues eso es el pasivo. Occidente sí desarrolla eso también, y aparte los visores termales, térmicos, que son los que detectan el calor, que son bastante mejores y son los que hoy en día llevan la mayoría de carros de combate o vehículos blindados del mundo.
como hablaba antes, pues teníamos ahí el cargador automático. Ellos lo hacen con la excusa de que su población es menos tecnificada que la occidental y entonces necesitan reducir personal para el que está adiestrado, que sea menos gente y poder hacerlo con ellos, porque la mayoría de población que tenían, pues bueno, la técnica, siempre tuvieron ese problema los soviéticos durante la época de la Guerra Fría para completar las tripulaciones de los submarinos o de sistemas de misiles antiaéreos, cosas así más complicadas, porque bueno, no tenían la población, la gente joven no estaba acostumbrada a los aparatos que manejábamos los occidentales, sobre todo a partir de los años 60-70, no llegaban allí y ya está, no era por otra cosa. Lo del tripulante ese que tenían de más o de menos, pues bueno, siempre ha sido discutido si es mejor llevar un tripulante más que te ayuda en el mantenimiento del vehículo cuando hay algún problema, son 2 ojos más para controlar sectores cuando vas dentro de la torre con su propio visor y por otro lado, pues bueno, ahorras ese tripulante, tienes el cargador automático que tiene algo más de velocidad. Ya hemos visto los inconvenientes, sobre todo los cargadores automáticos, que es lo de llevar munición dentro de la barcaza y claro, en el caso de que te alcancen, pues vuela la torre o es una destrucción casi total asegurada y con fallecimiento de los 3 tripulantes. Todo hay ventajas e inconvenientes y hay que decidir qué es lo que se quiere. Los soviéticos decidieron esto. Los T-64 pues eran buenos carros, de silueta baja también. Tenía el pequeño fallo que el motor no era, digamos, tan potente para el peso que tenía, aunque el carro no era muy pesado, no es que fuera excesivamente pesado. Aquí vemos, en esto de aquí es un T-64 de la primera serie, lleva esos faldones pequeñitos que se llamaban los gill skirts, que se abrían solamente 70 grados hacia adelante y así ayudaban a detonar los misiles de carga hueca cuando el carro de combate se detenía y se ponía en posición de tiro, que su posición de tiro estudiada por los soviéticos era ligeramente ladeado a uno de los 2 costados y en teoría funcionaban. Después las eliminaron porque se dieron cuenta que no servían mucho y ya pusieron faldones convencionales. Eso que vemos arriba atrás es el snorkel y el tubo de escape pues iba en la parte de atrás del carro. Vemos también el tubo que llevaba pues un gran evacuador de gases en el centro y en este caso no lleva ninguna camisa térmica ni nada. El T-64B, que es la siguiente versión, ya metió también un misil contracarro que se podía lanzar desde el tubo, que en este caso era pues bueno, el misil Cobra, y era guiado por radio, 4 kilómetros de alcance también. Este es el T-64B, se distingue porque ya lleva manguitos térmicos en el cañón y el visor del comandante, que está allí donde vemos el señor en la torre, pues era de mayor tamaño. Y ya podían llevar pues algún tipo de blindaje y cuando le metes esos blindajes, esos ladrillos adicionales, pues realmente ya a veces es muy difícil distinguirlos. Se distingue en 1864 por las ruedas de rodaje que son pequeñitas, son ruedas pequeñas. En total se construyen unos 13.000 T-64 y cuando acaba la Guerra Fría comienzan a retirarlos del servicio rápidamente y los sustituyen por T-80 y T-90. Ucrania los fabricó en su territorio y los siguió produciendo e incluso los exportó a Transnistria y al Congo y los hemos visto y ha sido la base de algunos de los carros de diseño moderno de los ucranianos. Y aquí, mira, en esta imagen de aquí, pues son T-64 saliendo de una base soviética en la RDA cuando se retiran en los 90, vemos la banda de música, y son T-64A, la primera versión de ellos. Llegamos al T-72, que es posterior al T-64, es la competencia del T-64, entra en servicio a partir del 73 y lo diseñan en otro diseñador, el competidor de Morozov, que era Kartsev, que era de la fábrica de Nizhny Tagil, lo desarrollan más o menos a la vez, porque salieron el T-64 y el T-72 salen los dos para un diseño para mejorar al T-62. Le prohíben a la factoría esta de Nizhny Tagil que desarrolle su carro y que se dedica a fabricar motores para los T-64. Pero como los de Kharkov eran incapaces de producir todo, de lo del T-64, pues estos siguen con sus desarrollos, con sus estudios y diseñan un cañón, para el cañón un autocargador nuevo
diferente, se parece cómo funciona, pero es diferente al del T-64. Y en el 73 pues hacen una prueba con el T-72, ya es diferente, cambia el tren de rodaje, ahora lo veremos, es de otra manera, y hay unas peleas políticas en Moscú entre los que apoyan, los generales y ministros que apoyan a cada factoría. Al final lo que ocurre es que entra en servicio el T-72 también, entran los dos en fabricación, digamos, lo parten por la mitad, como aquella historia de la Biblia, parten por la mitad el bebé y que se hagan los dos. En teoría el T-72 es una versión más barata que los T-70 y 64 y lleva sistemas menos complejos y era un carro de combate destinado a las divisiones motorizadas o mecanizadas soviéticas, y el T-64 era el que iba a ir en las divisiones de choque, en las de primera línea, las acorazadas, las que tenían mayor número de carros de combate. El cañón era el mismo, el de 125 milímetros, y también podía, pero ya el misil no lo podía disparar este tubo. Lo empiezan a disparar a partir del año 85, que modifican unos parámetros en el cañón y unos sistemas para que pueda hacerlo. O sea que el T-72, los primeros, no pueden disparar misil a través del tubo. Es un carro bastante fiable, simple y era mucho más barato. Claro, los visores pues no eran los mismos, el cargador automático era algo más lento, el blindaje era muy bueno, era equivalente al T-64, incluso mejor que el del T-64 en muchos lugares, porque era más grueso. Al principio es de acero, pero después ya le meten también blindajes compuestos y bueno, era un buen carro. Aquí tenemos pues este es un T-72 Ural, que es uno de los primeros T-72, pero está modificado, lleva el manguito térmico, habitualmente estos Ural no lo llevaban en el cañón, y sí lleva las protecciones estas, las Grill Skirt que hemos visto antes, y bueno, se le distingue pues sobre todo por ese tren de rodaje más grande, y que el tubo de escape va en el costado derecho, en el lateral, mientras que el T-64 lo lleva atrás, lo lleva en la parte trasera. Los primeros modelos pues son el Ural que vemos aquí, y no tenían ni telémetro láser ni calculador balístico, o sea, no llevaban ordenador, y pues se disparaba, calculabas con las ópticas normales y disparabas a ojo, con visores de tiro ópticos, como toda la vida, como en la Segunda Guerra Mundial. Después se va mejorando, aparece el modelo A, que ya tiene pues un blindaje compuesto en la torre, le llaman el Dolly Parton a este carro, porque era más abultado en el frontal, porque haya conocido a la cantante de la época. Ya le meten una computadora de tiro, le lleva un telémetro láser. Lo que pasa es que a veces el telémetro láser no lo llevan todos los carros, a lo mejor de cada grupo de 3 carros lo llevaba solamente uno, el del jefe de la sección, y los otros 2 no lo llevaban. Ya lleva lanzadores fumígenos, los faldones de goma, y bueno, y de pues hacen una versión de exportación, que el blindaje, en vez de llevar blindaje compuesto como hemos visto antes, pues lleva un blindaje solamente de acero en la torre, y el sistema de puntería, el ordenador de tiro, pues es un poquito peor, que es este que vemos aquí, pues vemos es el T-72A, que lleva la nueva torre con el blindaje, los faldones, los lanzafumígenos, las nervaduras, es donde la V del casco, que bueno, si lleva 2 o 3, pues es uno de estos, pero bueno, ya es, cuando ya llevan metido el blindaje, los ladrillos, ya es muy difícil ver esos detalles. Después llegará, en el año 85 llega la versión B, que tiene pues un mejor motor, blindaje compuesto mejorado, una placa de refuerzo en la barcaza, nueva estabilización, nueva computadora, los visores modernizados infrarrojos y pasivos, como siempre, y este es el que ya puede disparar un misil a través del tubo. A este carro le llaman, como el blindaje es más ancho en el frontal, en la torre, pues ya es la Super Dolly Parton, sería vamos a poner una foto de Dolly Parton para que se vea quién era y para que se vea de por qué venía ese apodo. El apodo se lo daba la OTAN, no los soviéticos. Los soviéticos no le daban ningún apodo a estos T-72. Esto de aquí pues es un T-72 con un B también, el más modernizado de la época, y lleva los ladrillos reactivos Contact 1, que son esos pequeños ladrillitos que eran capaces de rechazar cargas huecas simples, un misil contra carro, un RPG, pues en teoría dentro de ese ladrillo hay un pequeño explosivo que cuando toca el proyectil de carga hueca del misil o de un RPG o de un lanzagranadas, pues
lo hace explosionar y no penetra el blindaje principal que va debajo. Esto le añade a un vehículo, le añade casi 1,5 toneladas, 2 toneladas de peso, no pesan, cada ladrillo esos pesa lo suyo. Después ya le meten otros ladrillos más anchos, que son el Contact 5, que pesan más, pero ya protegían contra mayores amenazas. El Contact 1, que es este pequeño que vemos aquí, pues solamente es contra cargas huecas simples. El Contact 5 ya es contra flechas perforantes y también contra cargas huecas simples. Si la carga hueca era doble, que es lo que se empieza a hacer en Occidente, estudiar misiles contra carro con carga hueca doble para penetrar precisamente estos ladrillos. Después de la Guerra Fría se inventan ladrillos de estos que protegen también contra las cargas huecas dobles, que se llaman también cargas huecas en tándem. Que ese es ya creo que se llamaba el Reclip, si no recuerdo mal, si alguien quiere buscarlo, pues es el Reclip. Esto de aquí que tenemos aquí, pues es vemos los ladrillitos del Contact 1, y a la derecha, estas placas más grandes, en esta otra imagen que está aquí a la derecha, esos que son placas ya rectangulares más grandes, es el Contact 5, que bueno, se colocaban en el mismo lugar que los demás. Del T-72 se hacen en total 25.000 ejemplares y eran, bueno, se hacen unos 25.000 en total a lo largo de la historia, pero durante la Guerra Fría solo les da tiempo hasta el año 91 a construir unos 12.000. También se construyó bajo licencia en Polonia, Yugoslavia y Checoslovaquia. Y estuvieron pues activo en casi todos los ejércitos de la URSS y en algunos países simpatizantes. Yo qué sé, Finlandia los compró, por ejemplo, que es un país curioso para comprarlos. Siria, Argelia, Irak, que tuvo 1.000 carros de estos, que los vimos en las guerras del Golfo, las diferentes, y Libia, que tuvo 180. Después de la guerra, pues el T-72 ha sido exportado a casi 40 países y 10.000 sobreviven en la Rusia actual, obviamente ahora menos después de las bajas que han tenido en la guerra de Ucrania. Y este de aquí es el T-72 Ural, es una de las primeras imágenes que hay de él en el desfile de la Plaza Roja de Moscú, y que mucha gente esto no lo sabe, estas franjas blancas que llevan los vehículos en los desfiles, los vehículos soviéticos, pues eran, y los rusos ahora creo que también las pintan, pues eran digamos una decoración que se utilizaba para los desfiles, para que quedaran más vistosos los vehículos. Es una de las primeras imágenes que consigue la CIA de este carro, de este carro soviético. Y después de este vehículo pues viene el T-80. El T-80 pues es un carro de combate que es un desarrollo del T-72 y una mezcla de T-72 y T-64. Llega casi al final de la Guerra Fría. Sería el vehículo más potente que tienen los soviéticos. Lleva el mismo cañón de 125 milímetros, con cargador automático, tripulación de 3, ya puede llevar los blindajes, los dos tipos, el Contact 1 o el Contact 5, es mucho más potente, lleva una turbina de gas, es el primer carro con turbina de gas, el primer carro soviético, se había adelantado antes un carro sueco, y es muy buen carro, muy buenos sistemas electrónicos para la época, era un pelín por debajo, digamos, en electrónica de los M1 Abrams o los Leopard 2, pero ahí hay. Su precisión era un poco menor también que la de los Leopard 2 y los Abrams, pero era un enemigo muy potente para los carros occidentales. Se fue introduciendo poco a poco y iba sustituyendo a los T-64. Fue el carro de combate principal. En vez del T-64 se va cambiando por los T-80 y el T-72 sigue para las unidades de infantería mecanizada, digamos. El vehículo lleva una turbina de gas que lo que te hace es funciona casi en cualquier condición climática, pero consume mucho combustible. Es el problema de las turbinas de gas. Su blindaje era similar al del T-64, mejorado, un poco peor que el del T-72, pero bueno, ya cuando le pones los ladrillos, pues mejora mucho. Vemos, la diferencia es pequeña, no es una diferencia enorme. Son carros también bajos, que su silueta no es elevada y entonces pues te permite ocultarte mejor en el campo de batalla. Eso sí, si te localizan y te perforan, como hemos visto ahora en la guerra de Ucrania, pues
La cuestión es que no te localicen, claro, ese es el problema de todos los carros de combate, incluyendo los occidentales. El T-80 llega al final de la Guerra Fría y es el carro más tecnificado de todos. Incluso llega a tener una torre automática para la ametralladora del techo, que es una torre que se maneja desde dentro a distancia, a control, que es también una novedad. No lo tenía ningún vehículo hasta ese momento. Es un buen diseño de ellos. El vehículo entra en funcionamiento a partir de primeros de los años 80. Obviamente poco a poco, porque la capacidad de producción pues era importante en la Unión Soviética, pero bueno, no para sustituir en 3 años a toda la flota de los T-64 que estaban en servicio. Para el T-80 se hace en Nizhny Tagil y en Leningrado, perdón, no Nizhny Tagil, y hay una pequeña parte de la producción que se va a Ucrania, a la factoría de Kharkov, y allí le ponen un motor diésel. En vez de, quieren tener los dos tipos de carros, uno que consuma menos y le meten un motor diésel. Y funciona bien, hacen unos 500 vehículos allí en Kharkov, y cuando se independiza Ucrania de la Unión Soviética, pues Ucrania tiene como base los T-80 estos con motor diésel también para sus vehículos. Ucrania se basa para hacer todos sus carros de combate después de la Guerra Fría pues en los T-80 y en los T-64, que son los más importantes que ellos producían en su factoría de Kharkov. Sigue en servicio hoy en día, modernizado obviamente ya con los blindajes más modernos, Reklik y demás, y con mejores computadoras de tiro, telémetros láser, ya llevan cámaras térmicas. Durante la Guerra Fría no lleva ninguna cámara térmica ningún carro soviético en la época. Después sí, ya le van metiendo sobre todo material de origen francés que fabrican bajo licencia en Rusia, pero eso ya es otra película, y nosotros terminamos aquí con los carros de combate de la Guerra Fría. El T-90, que es muy conocido hoy en día, que es este que está aquí en esta imagen que ponemos, el T-90 se comienza a diseñar en los años 90 y entra en servicio en el 90, a finales del 91, en el 92, o sea que no hubiera estado en una hipotética Guerra Fría que duraría hasta el año 91, en esa hipotética Tercera Guerra Mundial, pero ya estaba diseñándose. Parte del chasis, el T-90 es el chasis del T-72 con toda la electrónica y tecnología y torre del T-80, más o menos, a grandes rasgos, para distinguirse bien. Se distingue bien por el tipo de ruedas, que son diferentes a las del T-80. El T-80 tiene unas ruedas que hemos visto en las imágenes que son diferentes a los demás vehículos. En esta lámina que ponemos aquí, pues podemos ver los 3 modelos principales de carros de combate, el T-72, T-64, 72 y T-80, los principales carros de combate soviéticos, y que son muy similares para poder distinguirlos en este pequeño dibujo, ahí donde llevan los escapes, donde llevan el evacuador de gases, donde llevan el tamaño de las ruedas o cómo son las ruedas. Es la manera más fácil de distinguirlos, porque después, con todos los blindajes adicionales que llevaban ya a partir de los años 80, pues era más difícil saber qué vehículo era cada uno. Y con estos pues terminamos el programa de hoy. Daros a todos las gracias por seguirnos aquí en el canal de Lugares de la Guerra Fría. Todo esto que he estado contando de los carros de combate lo tenéis en mi libro de la Tercera Guerra Mundial, la Guerra Fría acorazada, que trata sobre una hipotética Tercera Guerra Mundial en el suelo europeo, la que hubiera ocurrido en los años 80, no una que pueda pasar ahora, y es un pequeño estudio de todo el armamento y de las tácticas y técnicas de la Guerra Fría. El que le guste estas cosas, pues tiene ahí mi libro, y si no, pues en este pequeño programa, pues yo espero haber dado algunas pinceladas sobre estos carros de combate, así un poco por encima, obviamente. No hemos entrado a fondo, que no es el motivo de este pequeño programa, y continuaremos con otro seguramente sobre los carros occidentales. Pues simplemente, por favor, darle me gusta al vídeo, seguirnos en el canal de Lugares de la Guerra Fría. Modestamente vamos creciendo poco a poco, y nada, darles las gracias, y un saludo y salud a todos.